estimados colegas y apreciados docentes e investigadores. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado ¿Qué buscan las revistas científicas?, organizado por la Facultad de Investigación de la Universidad Estatal de Milagro. Este evento tiene como propósito fortalecer nuestras capacidades y contribuir al crecimiento de la producción científica en nuestra institución. Hoy contamos con la distinguida participación del Dr. Omar Galarraga, profesor asociado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. El Dr. Galarraga es reconocido internacionalmente por su amplia trayectoria en investigación, especialmente en el ámbito de la economía de la salud y las políticas públicas. Su valiosa experiencia incluye numerosas publicaciones en revistas científicas de alto impacto y proyectos financiados por prestigiosas organizaciones internacionales. A través de su conocimiento y experiencia, el Dr. Galarraga nos guiará para comprender mejor las expectativas de las revistas científicas y así aumentar nuestras oportunidades de publicación en revistas de alto impacto. Agradecemos su presencia en este espacio de aprendizaje y reflexión, seguros de que esta sesión será de gran provecho para todos. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al Dr. Omar Galarraga y le cedemos la palabra para que inicie esta valiosa conferencia. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, un placer estar con ustedes aquí. Ojalá en algún futuro pueda visitar la Universidad Estatal de Milagro en persona. Sería muy bonito estar por ahí también. Gracias a Marco Faitón por hacer el enlace también. Y es agradable también ver a otro colega, Alonso Quijano. Qué bueno. Espero conocer a otros colegas y poder trabajar con más colegas en Ecuador en el futuro. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, es esta y esta. ¿Sí se ve ahí? Ok, muy bien. Bueno, el título de la presentación es ¿qué quieren las revistas? Y bueno, la presentación está en inglés, pero obviamente voy a hablar en español. Cuando me presentaron este tema, dije, bueno, no es solamente qué quieren las revistas, pero es el planeamiento que va, el proceso de sometimiento, y luego es cómo publicar, ¿no? En estas revistas científicas. Entonces, eso es lo que yo les quiero compartir hoy. A ver, ¿cómo le hago para esto? Para que no se mueva. Ok. Bueno, entonces lo que quiero es responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué buscan las revistas científicas? Y como escucharon, mi formación es como economista de la salud. Y estoy en Brown, en la Universidad de Brown, en Providencia, Rhode Island, Estados Unidos, desde el 2010, ya 15 años, cerca de Boston, 1 hora al sur de Boston, 3 horas al noreste de Nueva York, más o menos, para que se ubiquen. Y bueno, he tenido la suerte de poder compartir con muchos colegas, he trabajado con probablemente más de 200 colaboradores en todo el mundo. He trabajado en México por 4 años en la Escuela de Salud Pública ahí, he trabajado con las Naciones Unidas por 2 años en Etiopía. Ahora tengo financiamientos para trabajar en México del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud, para trabajar en México, en Sudáfrica, en Ghana, en Kenia, aparte de Estados Unidos. Entonces, bueno, tengo la suerte de poder haber publicado más de 140 publicaciones, incluyendo más de 60 como primer autor o autor senior, o sea, el que está al final, que claro, como ustedes saben, indica que soy el jefe de laboratorio, conseguí el dinero, o tuve la idea inicial y lo compartí luego con un estudiante, un postdoc, etc. Bueno, me han invitado a hacer libros y libros de capítulo, y desde hace más de 10 años he estado ya como editor de revistas. Y ahora continúo, estoy ahora en Health Economics desde hace más de un año. El año pasado tuve el honor de hacer las revisiones
y la administración de más o menos 16 artículos, ¿no? En esta revista que se llama Health Economics, Economía de la Salud. Entonces, hoy les quería platicar sobre algunos temas, incluyendo estos que vemos aquí. ¿Cuáles son ahorita todos las características que vemos, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos y qué hace que sea un buen paper? ¿Cómo identificamos la revista que sea la mejor revista objetivo, ¿no? ¿Cómo hacemos que sea la revista donde más le conviene al artículo que tenemos? ¿Cómo preparamos un manuscrito? ¿Cuál es el proceso de revisión de pares? Y luego, ¿qué pensar a futuro? Entonces, bueno, empecemos un poco con estos datos históricos, si se quiere, ¿no? Una cosa que hay que entender es que hay muchísima competencia. En la última década ha subido el número de artículos a más de 1 millón por año. Ahora ya estamos casi por arriba del 1,5 millones de artículos por año. Entonces, esto obviamente habla del volumen de trabajo científico que se hace a nivel mundial. Entonces, bueno, hay mucha competencia, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente la mayoría de ustedes quizá ya lo saben, pero ver los números realmente es asombroso, ¿no? Que estemos en un mundo donde podamos tener más de 1,5 millones de artículos científicos revisados por pares por año. Es increíble. Lo otro que es interesante es también ver que en cierta forma hay un monopolio de quién publica. Entonces hay estas casas editoriales que son las más fuertes del mundo, que publican la mayoría de los artículos. Entonces es como hay los editores, ¿no? Tienen las llaves del reino y dejan entrar a unos pocos, porque obviamente hay muchos más de 1,5 millones de artículos que se escriben por año y se crean por año. Estos son solo los que se publican. El otro factor histórico que es muy interesante es ver cómo el tipo de publicación ha venido cambiando en los últimos años. Entonces, aquí tenemos lo que llaman oro. Entonces, oro, gold, es los artículos que ya de entrada, desde el primer día, cualquier persona los puede acceder. Este es green, es que están disponibles en cierta forma, un artículo, qué sé yo, el artículo aceptado, que no está formateado, y bronze es que tienes que esperar, ¿no? Generalmente 1 año, ya te lo aceptan y luego esperas 1 año y ya está disponible para todos gratis. Mientras que los artículos que son solamente de suscripción, estos han venido bajando. En los últimos 12 años, como podemos ver, bajó de 73% a 51% la proporción de artículos que son solamente para aquellos que suscriben, no pago. Entonces, claro, estos datos históricos que hemos venido viendo, yo creo que van a continuar. Entonces, claro, hay una tendencia, ¿no? Una tendencia hacia publicar más en estos artículos que son abiertos, ¿no? La disponibilidad a todos. Pero claro, eso tiene un costo. Bueno, varios costos. El primero, obviamente, es quiénes son los revisores. Y luego, yo como editor, ya desde hace más de 10 años, les puedo decir que es muy difícil conseguir buenos revisores. Y muchas veces lo que escuchamos es, pues no tengo tiempo, ¿no? Entonces, por eso ven aquí, el I do not have time is the end of peer review in public health sciences, ¿no? Entonces, muchas veces los revisores dicen, no tengo tiempo, no te puedo ayudar. A pesar de que, claro, tengo la suerte de conocer a mucha gente, entonces muchas veces conozco a los revisores, pero me dicen, mira, Omar, perdón, pero ahorita tengo esto y esto y esto, no puedo. Entonces, es muy difícil conseguir revisores.
especialmente, claro, que tengan el nivel académico suficiente para dar una buena crítica, una crítica constructiva que puede ayudar a mejorar el artículo. Y como hemos visto también es muy interesante ver, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las compañías grandes, Elsevier, publica entre otras, por ejemplo, Social Science and Medicine, que es muy importante en el área donde yo estoy. Hemos tenido la suerte de publicar ahí algunas veces. Pero claro, solamente en 2020, por ejemplo, vieron un incremento del 63%, mientras que solamente 9% de todos los que fueron invitados para ser revisores accedieron y dijeron, sí, voy a hacer la revisión. Entonces, claro, hay muchísimo crecimiento en el número de trabajos que son sometidos y que tienen que ser revisados, y hay cada vez menos gente que está dispuesta y está capacitada para hacer las revisiones. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta todas estas tendencias para entender, ¿no?, el mercado, si se quiere, el mercado académico, el mercado de las publicaciones académicas. Entonces, bueno, lo que quiero hacer como resumen en estas tendencias, tendencias claves, si se quiere decir, es uno, que como hemos dicho, las publicaciones están creciendo exponencialmente. Han crecido el número de científicos, obviamente en los países de alto ingreso, pero también los países de mediano y bajo ingreso están produciendo cada vez más. Hay crecimiento exponencial y, sin embargo, cada vez se producen más y más trabajos, papers, por científico por año, ¿no? Claro, entonces hay una cuestión ahí también de productividad, ¿no? Gracias a muchos factores, ahora somos más productivos desde el nivel académico. Lo otro, nuevamente, es que este campo de las publicaciones científicas está muy concentrado y, claro, hay realmente rentas de monopolio en el sentido de que son 5 las casas editoriales, incluido, como les dije, Elsevier, Spring Nature, Wiley, Taylor Francis y ahora MDPI, son las 5 compañías, y son compañías privadas con fines de lucro, ¿no?, que publican más del 50% de las publicaciones. Esto también ha cambiado, porque en el pasado eran las organizaciones académicas y las organizaciones científicas las que publicaban, pero ahora cada vez eso es más difícil. Nuevamente, acceso abierto, ¿no?, Open Access, que le llaman oro, Open Access, Gold OA, es realmente también pagar para publicar. Y obviamente esa parece la tendencia que está subiendo, como los mostré en los gráficos anteriores, y cada vez está eso, ¿no? O sea, uno, si quiere publicar, uno tiene que estar realmente ahora ya dispuesto a pagar para poder tener, claro, este acceso abierto. Como les decía, nuevamente, las sociedades científicas cada vez están pidiendo ayuda a estas compañías privadas, porque es difícil, es un negocio difícil, ¿no?, de publicar manuscritos de alta calidad. Entonces, ahorita lo que sabemos es que solamente ¿cuál se llama esta? American Association for the Advancement of Science, ¿no?, esta AAAS, es los que publican la revista Science, que obviamente es una de las más prestigiosas, y la Sociedad Real Británica, British Royal Society, son las únicas sociedades científicas que continúan autopublicando. O sea, estas sociedades científicas manejan todo el proceso. La mayoría de las otras sociedades científicas ya dejan a alguien más. Esto también es una nueva tendencia que es importante tener en cuenta. Entonces, antes era la norma que las sociedades científicas publicaban ellas mismas, pero ahora no, ahora es una cuestión que pues se da a las compañías privadas que lo están haciendo. Obviamente no es fácil y no es barato, ¿no? Y hay esto que se llama, pues, economías de escala, o sea que estas compañías publican muchas revistas, entonces saben cómo hacerlo, saben cómo
tener estos ahorros de escala, ¿no? Economías de escala. Lo que quiere decir, obviamente, que pueden abaratar costos en lo que producen 5, 10, 20, 50 revistas. Entonces saben cómo hacer esto a un volumen que realmente les puede producir réditos y les puede mantener en el negocio. Lo que está pasando también es que hay una captura de la marca y una extensión. Muchos de ustedes quizás se han dado cuenta que ahora, por ejemplo, antes teníamos solo Lancet, pero ahora tenemos Lancet HIV, Lancet Global Health, Lancet Mental Health, Lancet, etcétera, 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 ¿no? Igual, antes teníamos solamente Social Science and Medicine, ahora tenemos Social Science and Medicine Health Policy, Social Science and Medicine Population, Social Science and Medicine Insights, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con JAMA, lo mismo pasa con Science, lo mismo pasa con Nature. Hay una captura de mercado y una extensión de la marca. Eso también habla de, claro, de la competitividad, porque, claro, quieren incrementar capturar, ¿no? Su pedazo del mercado para que no se vayan a la competencia, obviamente. Te dicen, no te vamos a publicar en el Lancet, pero pues sí, pásanos y te lo publicamos en Lancet Global Health. Eso es muy común. Entonces tienen o de la misma familia o de la misma casa editorial. Y bueno, hay muchos también estos de cómo se paga, ¿no? O sea, cómo pagamos por los artículos. Entonces, ahora muchas universidades tienen esto que se llama leer y publicar, read and publish. También se llaman transformative agreements. Y esto es interesante porque hay estos arreglos entre las universidades grandes, especialmente, y las casas editoriales grandes. Es como que hay casi como un trueque, ¿no? Entonces, o sea, nosotros te damos tantos artículos que nuestros profesores someten y te pagamos por esto, pero tú nos dejas leer. Y claro, esto afecta obviamente a las universidades más pequeñas que no tienen tantos recursos. Entonces, claro, hay también una cuestión de inequidad, yo creo, a nivel global, ¿no? Después de, obviamente, yo nací y crecí en Ecuador, pero salí de Ecuador muy temprano para hacer mi carrera en Estados Unidos, pero he trabajado con colegas de Ecuador, pero he trabajado con colegas, como les dije, en Etiopía, en México, en Ghana, en Sudáfrica. Entonces he visto la dificultad, obviamente, de acceder a los recursos, a las revistas, lo cual obviamente tiene incidencia en el tipo de artículo que podemos hacer. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es qué hace que podamos tener un buen producto, ¿no? Un buen paper, un buen manuscrito. Y obviamente lo primero que hay que pensar es cuáles son las preguntas de investigación. Entonces, la idea aquí es que, claro, la calidad del paper es proporcional a la calidad de la pregunta que quieres responder. Parece obvio, pero si no tienes una buena pregunta, va a ser muy difícil que tengas un buen paper, ¿no? Es como, qué sé yo, es como la cocina, ¿no? O sea, si no tienes buenos ingredientes, no vas a poder hacer una cena deliciosa, obviamente, porque no tienes buenos ingredientes o no tienes ingredientes frescos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Claro, tienes que tener una pregunta de investigación de alta calidad para entonces es el ingrediente principal, ¿no? Para tener un paper de calidad. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿el estudio que tengo realmente está moviendo el campo hacia adelante? ¿Estoy realmente haciendo una aportación nueva, única, diferente? ¿O estoy solamente replicando otros estudios, ¿no? En inglés dicen me too, o sea, me too paper. No queremos eso, ¿no? Yo también. O sea, eso no es lo ideal. Lo ideal es tener un paper nuevo, diferente, que lo vea con una perspectiva diferente. A veces puede ser controversial. Eso es interesante porque, claro, a veces tienes algo y está diferente que todos los otros. Entonces, eso les interesa a las revistas, porque a las revistas, ahora como les expliqué, esto es un negocio. Las revistas quieren que la gente lea y que luego cite el trabajo que uno pone y publica. Entonces, si tienes un paper que dice, sí, encontré lo mismo que el de al lado, pues dicen, no está tan interesante. Pero si dices, encontré algo totalmente diferente, encontré algo que nos va a hacer cambiar
cómo pensamos sobre idea X, entonces ahí sí van a decir, ah, sí, esto sí está interesante. Obviamente esa es una barra muy alta, ¿no? Ese es un nivel muy alto. La mayoría de papers quizá son más modestos, son como hacemos un avance poquito a poco. Y así es como va la ciencia, ¿no? Una imagen que me ayudó mucho hace algún tiempo es esta imagen de, ¿cómo se llaman? Las palabras cruzadas, ¿no? La sopa de letras. Entonces, tienes una sopa de letras ahí y eso es lo que queremos como humanidad, como científicos. Queremos descubrirlo todo, pero es bien difícil y poquito a poco vamos y la mayoría de nosotros podemos encontrar una palabra chiquita. Pero luego viene alguien, qué sé yo, un genio o un premio Nobel y encuentra una palabra muy grande. Entonces, con esa, pues sí, a ver, entonces esta no, esta sí. Llenar los recuadros, ¿no? De un crucigrama. Eso es interesante, porque claro, también nos hace pensar en el trabajo científico como un trabajo colaborativo, ¿no? No es un trabajo individual. O sea, yo estoy colaborando con todos los colegas que vinieron antes, no solamente con los colegas con los que estoy haciendo el paper, pero con todos los colegas que vinieron antes, que dieron las bases sobre las cuales yo estoy formando mi hipótesis, sobre las bases sobre las cuales yo estoy formando mi experimento y estoy ayudando a que esas ideas sigan para adelante, ¿no? O a refutar ciertas cosas. Entonces, claro, como pones una palabra nueva en el crucigrama y otras no calzan, ¿no? Entonces pues dices, no, pues hay que borrar otras. Y luego te das cuenta que quizá la palabra grande es la que estaba mal. Entonces dices, ok, bueno, pues sí, no era tan genio como creímos, o pues el premio que recibió quizá no se lo merecía, o no se lo merecía tanto como creímos, ¿no? Porque ahora ya cambió. Entonces, claro, a veces cambia el paradigma así. Bueno, entonces en general queremos mover el campo hacia adelante y queremos preguntar una pregunta de investigación que diga, bueno, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para poder tomar el siguiente paso? Y para eso nuevamente tenemos que también pensar en un diseño robusto. O sea, son nuestros métodos los más actualizados, son nuestros métodos reproducibles, o sea, alguien más puede, si le damos el código, si le decimos qué hacer con el manual, pueden también ellos reproducir nuestros resultados, han sido validados en otros laboratorios, en otros países, etcétera, ¿no? Una cuestión que pueda ser más generalizable. Obviamente, el tamaño de muestra, está suficiente el tamaño de muestra. Tenemos suficientes sujetos a los que estamos investigando. Y claro, obviamente estamos siendo claros en cómo explicamos, ¿no? Yo siempre pienso hay que tener algún tipo de diagrama donde se explique el diseño, porque bueno, muchas veces, pues si es algo que todos saben, qué sé yo, un diseño de un estudio controlado, autorizado, con solamente un grupo de tratamiento, un grupo de control, pues es fácil, pero muchas veces hay complicaciones, entonces podemos explicar bien cómo hemos hecho los estudios. Y claro, definir un experimento que tenga obviamente un desenlace explícito y que tengamos una respuesta clara a la pregunta de investigación. Obviamente tenemos un grupo de control que es apropiado, tenemos una comparación que es una comparación justa. O sea, obviamente hemos pensado en cualquier otro sesgo, ¿no? Porque pues si las poblaciones no eran comparables al principio, pues eso me da un sesgo, ¿no? Si del principio no eran comparables, no sé si la intervención es lo que hace que ahora tenga estas diferencias, ¿no? Entonces, claro, tengo que tener un grupo de control que es realmente bueno y comparable. Y luego, claro, puedo tener desenlaces secundarios o puedo tener acceso a otros desenlaces que son parte del mecanismo, ¿no? No solamente, ok, llego de A a D, pero es como pasé de A a B a C a D, ¿no? Entonces un poco como la escalera, ¿no? Así es como procede el efecto causal, eso es lo importante, ¿no? Que queremos que algo sea causa y efecto.
Y bueno, y si no encontramos el resultado que queríamos, que pensábamos que íbamos a encontrar basado en nuestra hipótesis inicial, o sea, si tenemos un resultado negativo, es importante también tratar de publicar eso, siempre y cuando era un estudio de alta calidad. Es importante porque eso quiere decir que teníamos una hipótesis científica, la probamos y pues no podemos rechazar la hipótesis nula, pero eso ayuda también a la ciencia. Eso hace que pues el siguiente que venga después de nosotros ya no va a hacer ese experimento porque va a decir, pues ya lo hizo mal y no le resultó. Entonces ya no hacen eso, hacen algo más. Entonces también se contribuye cuando hay resultados negativos y es importante también tratar de publicarlos. Es más difícil, obviamente, porque hay un sesgo, ¿no? Es más difícil publicar resultados negativos, pero es importante hacerlo. Muchas revistas ahora, si uno tiene un experimento aleatorizado y lo pone, como que lo certifica, ¿no? Lo pone dentro de una base de datos y dice, bueno, ahora me comprometo a hacer esto. Algunas revistas dicen, bueno, pues como estuvo registrado el experimento y estuvo registrados los métodos, entonces se debe publicar. Algunas revistas están haciendo eso ya, lo cual es muy bueno. Bueno, entonces, asumiendo que tenemos una buena pregunta de investigación, que tenemos un producto de alta calidad, que tenemos algo que contribuye a la ciencia, entonces tenemos un manuscrito, ya lo hemos escrito de la mejor forma. Entonces empezamos a pensar en a qué revista lo podemos enviar. Entonces, seleccionar la revista apropiada es muy, muy importante. Obviamente depende de la disciplina académica. Pues hay muchas revistas que son importantes, pero quizá cada persona, cada científico en su área, pues sabe, ¿no? Las revistas más altas, las revistas quizá en la mitad, las revistas que son quizá de más baja calidad. Pero claro, ahora hay muchísimas, entonces sí hay que hacer un estudio de la literatura y de saber, ¿no? Pues muchas veces puede ser años que uno toma para decir, pues sí, estas son las revistas que realmente valen la pena. Obviamente puede ser la carrera de licenciatura, la maestría y hasta el doctorado para uno entender realmente el volumen, ¿no? El corpus, el cuerpo de investigación que hay, porque pues muchas veces puede ser un volumen muy grande. O sea, si hay 1,5 millones de publicaciones al año, aunque te dediques a solamente algo muy pequeño, igual van a haber cientos de publicaciones probablemente en un área muy pequeña en la que uno está. Pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Obviamente la credibilidad, el prestigio, la visibilidad de las revistas que hay que tomar en cuenta. Pero en esta tabla se resume un poco estas ideas, ¿no? Bueno, primero, ¿cuál es la probabilidad de que acepten mi manuscrito? Entonces, bueno, puede ser, obviamente, que dependa de el tipo de revista que es. O sea, qué tantos temas, ¿no? Qué tan profundo y qué tan ancho es el temario de la revista. Obviamente, qué tan frecuentemente publican. Algunas publican 2 veces al año, otras publican 4 veces al año, etcétera, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son los puntos focales de la revista y cuáles son quizás ciertos sesgos que pueden tener las revistas, ¿no? Algunas revistas publican X, pero no Y. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. La reputación de la revista. Obviamente, el factor de impacto es algo que se usa muy en común, pero pueden ver otras cosas, ¿no? Y eso también ha cambiado. Es interesante ver, por ejemplo, cómo en los 80s, por ejemplo, este colega Broadsen decía, bueno, ¿qué hace que una revista sea más prestigiosa? Entonces, claro, que es una revista con más trayectoria, con más tiempo, ¿no? Claro, que tenga una circulación más grande, que acepte menos artículos, o sea, que sea más difícil de publicar en esta revista, que sea menos especializada. Eso es interesante, claro, porque hay también quizá ahí un poco de
que tiene que haber un equilibrio, ¿no? De que si uno está empezando y quiere realmente poner su nombre en un área muy específica, o si uno ya quiere generalizar algo. Entonces, claro, algo como Nature o Cell o Science puede ser muy especializado, pero también puede ser algo muy generalizable, ¿no? Y claro, ¿qué tanto el aspecto técnico y los métodos y la teoría versus la aplicación? Este colega Klinger en 2005 más o menos tiene las mismas ideas. Claro que la revista va a ser más prestigiosa y que tiene más reputación si circula más, si tiene también una tasa de aceptación más baja, pero ¿qué tan bien conocidos son los editores y qué tan bien conocidos son los miembros del consejo editorial? Eso también da mucho prestigio a las revistas, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, bueno, están en una organización que tiene muy buen nivel. O lo contrario, ¿no? Pues ves los editores y ves los colegas que están en el panel editorial y dices, bueno, no tienen tanto nivel. Entonces, nuevamente, ¿qué tan frecuente está el factor de impacto, obviamente? ¿Qué tanta visibilidad hay en los diferentes bases de datos? Porque obviamente ahora muy poca gente recibe realmente las revistas en papel, ¿no? Las revistas a través de las bases de datos y las búsquedas. Entonces eso también ha cambiado mucho, porque claro, esto de la circulación ya pues es una cosa del pasado, ¿no? Ya es realmente anacrónico. Aparte de eso, obviamente, puede haber esto, ¿no? De que hay también mucho sesgo a las organizaciones prestigiosas y puede haber ciertos rankings dentro de cada disciplina. Por ejemplo, en lo que yo hago en economía de la salud y en economía más puntualmente, pues es muy jerárquico, ¿no? Hay 5 revistas en economía que son las 5. O sea, si un profesor en una universidad prestigiosa no ha publicado en estas revistas, no tiene chance de ascender, ¿no? De ser promovido, de tener permanencia. Pero en otros lugares quizá no, ¿no? Y esa es una cuestión también de este debate, ¿no? De calidad y cantidad. Muchas ciencias obviamente quizá muchos departamentos son mucho más rígidos y dices, bueno, tienes que publicar en el Lancet o en JAMA, en New England Journal of Medicine. Y si no, no te vamos a dar puesto X o no te vamos a ascender. Pero claro, también dicen, bueno, tienes que tener 5 artículos, 10 artículos, 20 artículos, 50 artículos. Entonces esto es como cada vez el nivel sube. Entonces, como dije al principio, ¿no? Hay mucha competencia. Esto se ha vuelto una cuestión muy competitiva. Y bueno, la visibilidad de la revista y nuevamente el potencial de impacto, ¿no? Entonces, ¿qué tan amplia es la audiencia que lee esta revista? Y realmente, ¿a quién quiero impresionar? Esto es algo que algún colega me dijo hace mucho tiempo, porque yo estoy como en la intersección entre economía de la salud y salud pública y lo que se llama Health Services Research, ¿no? Investigación en servicios de salud. Entonces estoy en este diagrama de Venn en la intersección de esos 3 círculos, bueno, quizá también VIH. Entonces, a veces yo estoy como un poco esquizofrénico, acá o acá o acá. Entonces, este colega me dijo, bueno, ¿a quién quieres impresionar? Entonces, eso es lo que me hizo pensar, ok, ¿a quiénes son los colegas que yo realmente para poder ascender tenía que realmente mostrar el trabajo y mostrar que tengo cosas de calidad? Entonces, eso uno tiene que pensar muy estratégicamente, ¿no? ¿Quiénes son los colegas a los que yo realmente quiero acceder? Y bueno, luego otras cosas mucho más puntuales, como cuánto se van a demorar en publicarme. Porque claro, a veces uno publica y luego, pues yo recuerdo al principio, porque recién empecé y se demoraban 6 meses en decir, sí, ya hemos mandado a revisores. Yo decía, esto es normal.
Y pues a veces es normal, a veces quizás no tuve tan buena suerte, pero también, o sea, economía se sabe que se demora mucho tiempo, ¿no? En economía a veces te puedes demorar 3 a 5 años de publicar un artículo. Entonces eso es muy, muy largo. Claro, en salud pública puede ser mucho menos, o sea, pueden ser, qué sé yo, 6 a 12 meses, dependiendo de la revista. Y claro, también dependiendo de qué tanta suerte tienes con los editores y los revisores con los que has tenido. Y hay algunos temas también un poco filosóficos, éticos, que debemos también pensar. Y esto es lo que este gráfico ayuda a resumir estos temas, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar en cuánto tiempo se van a demorar en aceptar el artículo. Entonces, esto está aquí en el eje X. Y en el eje Y está aquí el impacto que puede tener tu artículo. Y claro, obviamente estamos pensando en impacto ahora mucho en factor de impacto, en cuántas citaciones vas a tener, pero también nuevamente es el impacto en el campo al que quieres acceder, ¿no? Obviamente que te dejen entrar a este grupo selecto de investigadores que publican, porque obviamente pues son pocos. Entonces, lo interesante en este gráfico es que, claro, si crees que tienes un producto muy bueno, donde crees que te van a aceptar, o sea, es muy probable que te acepten relativamente rápido y crees que vas a tener un alto impacto, porque es una revista muy buena, pues claro, ahí estás en donde quieres estar, ¿no? Justo en el blanco. Aquí dice bullseye, pero obviamente la traducción literal no aplica. Entonces, es donde quieres estar, ¿no? Es la meta. Sin embargo, si crees que tienes un producto que quizá no va a tener tanto impacto y es muy poco probable que te acepten en esta revista, pues esto es peligroso, ¿no? Entonces aquí dice sinkhole, es como, pues sí, es como un agujero negro en el sentido de que pues ahí puedes poner la revista y quizá en un año y ni te responden. Entonces esto no es donde quieres estar. Entonces uno tiene que tener cuidado y claro, si es que tienes algo que quizá no te lo acepten, pero crees que puede tener alto impacto, entonces sí, este es como un riesgo, ¿no? Este es como una lotería. Voy a tomar el riesgo porque quizá no me lo van a aceptar, pero yo creo que tengo un alto impacto. Entonces digo, bueno, voy a tratar en el Lancet o voy a tratar en Nature. Quizá no me lo acepten, pero yo estoy convencido de que puede tener un alto impacto. Y claro, si es muy probable que te lo acepten rápido y sin embargo puede ser que tienen un impacto bajo, pues sí, es casi seguro que te lo van a aceptar. Entonces esto también es una cuestión de autopercepción también, porque muchas veces la imagen que tenemos de nuestro trabajo muchas veces puede ser sesgada, ¿no? Porque no es difícil ser totalmente honesto con uno mismo, es difícil ser totalmente autocrítico. Entonces muchas veces, claro, somos humanos, entonces tenemos esta idea de sobreseguridad, ¿no? O sea, esto de que tenemos una idea de que nuestro trabajo quizá está por arriba de la media y obviamente no todos podemos estar por arriba de la media. Algunos vamos a tener que matemáticamente estar por abajo de la media. Entonces, esto es una cuestión también psicológica, no solamente filosófica, ética, ¿no? Es una cuestión de la autopercepción y de qué tanta seguridad en uno mismo uno tiene. Entonces, uno tiene que tener qué tan buen producto tienes y esto también es como compra y venta, ¿no? Entonces, tengo un buen producto y quiero venderlo, ¿a qué precio, no? Entonces, aquí el precio obviamente se paga en tiempo y a veces también en precio, porque pues realmente algunas revistas son muy, muy caras. O sea, nuevamente en mi área, el Lancet Global Health creo que cobra $5,000 por publicarte un artículo. Entonces, la verdad es que es un precio, pues, probablemente no es asequible para muchos investigadores. Ahora hay muchas herramientas, obviamente hay inteligencia artificial y muchas otras cosas, pero hay herramientas
que ya están aquí, no sé, por lo menos en los últimos 10, 15 años, que te ayudan a escoger dónde enviar. Ayudan que haya un mejor pareo entre el trabajo que tienes, tu manuscrito. Entonces pones tu título, pones tu resumen y luego estos buscadores te dicen, estas son las mejores revistas, ¿no? Que donde hay un mejor pareo, ¿no? Entre un mejor ajuste entre lo que tú tienes y lo que han publicado antes. Entonces todos, Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis, tienen estos buscadores que ahora ayudan. Pueden haber, obviamente, algunos específicos de universidades que también ayudan. Pero nuevamente, hay que tener un poco también de sugerencias de colegas. Y esto es como un paso anterior a la revisión de pares. Tiene que haber una revisión de pares interna para tener realmente colegas que sean sinceros y que digan, oye, aquí estás haciendo agua, ¿no? Esto no está bien, este argumento, o esta parte del experimento se podría mejorar, o se podría mejorar la presentación, etcétera. O sea, es bueno tener sugerencias y decir, bueno, o sea, si corriges esto, puedes ir a esta otra revista que es de más alto impacto. Si lo quieres enviar rápido, pues bueno, envíalo a esta otra, porque acá no te la van a aceptar. O sea, es importante tener a alguien que te pueda guiar, si es posible, ¿no? Porque nuevamente es un mercado donde hay productos de calidad y precios. A veces también hay llamadas específicas, o sea que hay un aviso y dice una revista X, queremos datos de esto o queremos publicar papers que se presentaron en tal conferencia. Y esos son buenos porque ahí ya tienes como un poquito más de preferencia, ¿no? El año pasado publicamos algo de Kenia y lo presentamos en una conferencia internacional de economía de la salud y dijeron, bueno, los trabajos que se presentaron ya en esta conferencia tienen preferencia para este fascículo especial de Social Science and Medicine. Entonces lo enviamos, nos enviaron un par de rondas de revisión y se publicó. Entonces, pues sí, a veces uno tiene suerte también por tener estas llamadas especiales, ¿no? Bueno, una vez que tenemos un buen producto y hemos pensado a dónde enviarlo, obviamente tenemos que preparar el manuscrito. Y en cierta forma es tedioso, es largo, es trabajoso, pero en mi opinión ya es lo más fácil. O sea, si tuviste una buena idea, hiciste un buen experimento y ya tienes ciertas luces de tus colegas de que pues si esto está bien y esto tiene futuro, escribirlo ya realmente es difícil, toma tiempo, tienes que tener mucha paciencia, pero en mi opinión es la parte ya más fácil. Es como pues ya, o sea, ya el trabajo duro está hecho. Este trabajo solamente es tedioso y es que tienes que ser muy detallado y tienes que ser muy claro, pero sí, como dije antes, ¿no? Es como la cocina, o sea, ahorita ya lo estás sirviendo, pero si no tuviste buenos ingredientes y si no tuviste una buena receta, pues sí, la cena va a estar complicada. Entonces, claro, una vez que sí tuviste buenos ingredientes frescos y tienes una buena receta y qué sé yo, la abuela ya lo probó y la abuela dijo, si esto sabe bien, pues ahí estás bien, ahí dices, esta cena va a salir deliciosa. Entonces, esa es la idea, ¿no? Quizá lo estoy poniendo de una forma simplista, pero yo creo que hay mucho desierto en esto. Bueno, entonces, una vez que escogemos la revista, obviamente tenemos que seguir las reglas de la revista. Y muchas revistas tienen reglas muy específicas, como quieren, por ejemplo, una lista de cosas que hay que hacer. Entonces, si haces una revisión de la literatura, tienes que tener esto y esto. Hay 20, 30 cosas. Si haces un trabajo de investigación con un experimento aleatorio, tienes que tener esto. Si es un experimento no experimental, observacional, tienes que tener esto. Entonces, obviamente, hay estas listas, ¿no? De todo lo que uno tiene que tener y uno ahí le da visto. Sí lo hice. Es importante tener una carta de presentación, aunque no se requiera
es importante tener una carta de presentación para explicar al editor de esto va el trabajo y este es el aporte. Como digo, la mayoría de editores no quieren otro paper que encontró lo mismo que el paper anterior y que pues tengo los mismos resultados que mi vecino. Lo que quieren es algo nuevo, entonces uno tiene que enfatizar qué es nuevo, qué es diferente, cómo aporto, cómo esto es algo que realmente les van a interesar a los lectores de su revista, señor editor. Entonces uno tiene que también escribirlo con la idea ya aquí de marketing, ¿no? Uno ya no es investigador, aquí ya uno ya es como está tratando de vender un producto, ¿no? Entonces, estimado señor editor, este es un buen producto por razones ABC y obviamente tiene que estar bien pensado. Y luego, pues claro, uno puede, muchas veces puede decir quiénes son los revisores o a quienes no queremos que revisen, porque a veces hay competencia, ¿no? Entonces, esto también es, como dije desde el principio, hay mucha competencia y a veces puede ser competencia desleal. Entonces, pues este revisor dice, sí, no, pues yo a Marco lo odio, entonces este paper de Marco no va a pasar. Aquí me lo tengo 6 meses y después le digo no. Entonces, claro, Marco va a decir, no, a Omar no lo pongan. Estoy haciendo broma, obviamente no, aprecio a Marco. Pero eso puede suceder. Espero que no le suceda, espero que sea una cosa rara, pero se sabe que a veces sucede. Hay muchos celos, hay mucha competencia, ¿no? Pues las carreras y ascensos y premios dependen mucho de qué se publica, dónde y cuándo. Entonces es importante. La cuestión del lenguaje es muy importante, ¿no? Especialmente, claro, si nuestro lenguaje no es el inglés y uno quiere publicar en inglés, muchas veces las revistas dan acceso a compañías profesionales de redacción que ayuden a realmente poner en un inglés que sea pulcro, muy entendible, sin errores. Si uno envía algo que no está bien redactado, esa es la razón principal por la cual uno es rechazado muy rápidamente. Entonces, entre 30 y 50% de los artículos se rechazan antes de ser enviados a revisión de pares, simplemente porque el lenguaje no es el adecuado. Y puede ser una cuestión, claro, de que no es el lenguaje, la lengua nativa, pero muchas veces puede ser también descuido, ¿no? De que uno ya hizo el experimento y ya ahí como la gramática no importa. Pues no, o sea, tiene que ser muy preciso, muy puntual, bien redactado y especialmente, obviamente, la introducción y el resumen tienen que estar redactados en forma tal que el editor lo entienda y muchas veces el editor está en un campo muy amplio, ¿no? A pesar de que ya estás en una revista. O sea, yo estoy en Economía de la Salud, pero dentro de Economía de la Salud me vienen artículos de cosas de las que sé poco. Entonces tengo que realmente, a ver, ¿de qué están hablando? ¿Qué es? Es rápido entender si hicieron bien el experimento o no y después tomar una decisión. Y muchas veces, claro, si ya veo que el resumen no está bien escrito y la introducción no está bien escrito, pues ya rápido, es como, me da la idea de que no se tomaron la paciencia, no tienen la paciencia para hacerlo con cuidado. Y si no tienen la paciencia para hacer con cuidado la introducción y el resumen, pues lo más probable es que el experimento tampoco tuvieron la paciencia para hacerlo con cuidado, ¿no? Entonces habla de, pues, las señales que quieres dar. Quieres dar una señal de alta calidad siempre. Mucho cuidado, obviamente, con el plagio, ¿no? Y claro, si uno está utilizando cosas que uno ya ha publicado, eso también es plagio. O sea, si estás publicando las mismas oraciones, pues te puedes citar a ti mismo. Pero si no lo citas, eso es plagio, autoplagio. Y hay muchas herramientas ahora, ¿no? Hay esta Authenticate de Wiley y hay muchas otras que se pueden utilizar para asegurarte de que, pues, realmente son tus palabras y es tu ciencia. Por eso a mí la verdad es que ya he aprendido que copiar y pegar no es buena idea. Hay que uno escribirlo.
escribirlo y así uno no cae en autoplagio o peor, plagiar a otro, ¿no? Luego te lo publican y luego te descubren y luego ya estás en un alto cargo y, mira, plagió en su tesis y luego se la publicaron. Es como qué vergüenza, ¿no? Para ti y para tus colegas y para tu institución, pues sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay muchas herramientas ahora para nuevamente asegurarnos de que todo es original, ¿no? Escrito por uno mismo. Y obviamente el texto, pero también, obvio, las tablas y las figuras, ¿no? Obviamente, pues tienen que venir del microscopio y no de Photoshop, ¿no? Ahora se escucha mucho de estas juntas que pues ahí manipulan los colores, manipulan las cosas y dices, no, pues ¿cómo puede ser eso? Tiene que ser reproducible y tiene que ser transparente y tiene que ser honesto, ¿no? O sea, estamos tratando de mejorar la ciencia, mejorar los conocimientos de la humanidad. Obviamente tenemos que ser serios y tenemos que ser transparentes y hacer las cosas con cuidado. Hay muchas formas de estructurar las secciones de los manuscritos, pero pues nuevamente es muy similar, ¿no? Tienes una introducción donde introduces el problema, por qué es un problema nuevo, qué es lo que aportas, cuál es tu objetivo, tienes los métodos, tienes la sección de resultados, luego tienes una sección de discusión y la conclusión. Pueden haber variaciones de eso. ¿Cómo lo escribes? Es importante desde el principio tratar de tener lo que dicen un gancho, ¿no? O sea, desde el principio tienes que, a veces desde el título en salud pública, muchas veces depende de la disciplina, pero en salud pública y medicina, a veces desde el título ya te jalan, ¿no? Ahí tiene que haber un gancho, o sea, ¿por qué estoy interesado en seguir leyendo? Bueno, ahora el proceso de revisión de pares. Entonces, una vez que nosotros sometemos el artículo, el editor pues mira el artículo y puede haber un rechazo de escritorio, lo que se llama, ¿no? Entonces, muchas veces ya, como dije antes, si uno ve que la calidad no es buena del principio, del resumen, de la introducción, y si los métodos no están bien, pues no, gracias, ¿no? Inmediatamente. Y esto puede ser horas o días o semanas, o meses, dependiendo de la revista. Si el editor piensa que vale la pena enviarlo a los revisores, pues entonces muy bien, hay que conseguir revisores. Es difícil, el proceso toma mucho tiempo, pero eventualmente, claro, pueden ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta que se consigan 2 o 3 revisores que te den una buena crítica. El editor entonces mira estas revisiones y dice, pues sí, muy bien aceptado. Generalmente no, generalmente lo que sucede es que los revisores dicen, hay que hacer cambios en tu manuscrito. Entonces se lo devuelve al autor, el autor tiene que hacer todos esos cambios y nuevamente el editor hace una evaluación y pues puede nuevamente decir, no, estos cambios no están suficientes y parece que no vas a poder, entonces se rechaza, o se envía nuevamente a los revisores y se les pregunta, oye, ¿ya hicieron suficiente? Entonces muchas veces los revisores pueden decir, no, otra ronda, especialmente como digo, en economía. En economía pueden ser 2, 3, 4 rondas a veces. En salud pública a veces 1 o 2, en medicina dependiendo del artículo, ¿no? Pero bueno, eventualmente este proceso para y o ya te dicen no, o te dicen, ok, aceptado. Y bueno, ahí empieza el proceso de producción. Y pues recibes las galeras, hay que tener cuidado porque, claro, a pesar de que cada vez se imprime menos, pero claro, hacen cambios en tu artículo porque pues lo tratan de hacer la diagramación, ¿no? Para la plantilla que tienen para sus revistas. Eventualmente se publica. Generalmente ahora se publica primero en línea, y las revistas que todavía lo publican en papel, pues eventualmente lo publican. Esto obviamente es un proceso que, como les digo, puede tomar varios meses a varios años, dependiendo de la disciplina, dependiendo de la revista. El primer sometimiento es el más importante. Es como eso que dicen, ¿no? Las apariencias, o sea, la primera impresión.
es la más importante. Y muchas veces dicen que, claro, a un humano en 30 segundos sabe si te va a gustar o no te va a gustar, si te va a caer bien o no te va a caer bien. Muchas veces es así, ¿no? En un artículo muy rápido dices, no. Entonces, la primera impresión es muy importante. Entonces, uno tiene que hacerle muy difícil al editor asociado para que lo rechace, para tener un rechazo de escritorio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que tener un resumen, ¿no? Un abstract muy, muy bueno. Una introducción muy, muy buena. Claros los métodos y claro el argumento de que esto es algo nuevo y de que realmente aporta a la ciencia en la que quieres aportar. Entonces, ahí sí el editor pues va a decir, bueno, esto voy a tener que mandarlo a revisión por pares porque parece que está bueno. Si le haces fácil, o sea, si el título no está bien, si el resumen no está bien, si los métodos no están claros, es muy fácil para el editor decir, no, gracias, vete a otro lado. Entonces, bueno, en la revista en la que estoy trabajando ahora, en Health Economics, tratamos de tener generalmente 3 revisiones. Si hay por lo menos 2 que ya están de suficientemente buena calidad, a veces tomamos las decisiones con 2, una vez que haya pasado el primer filtro, ¿no? De editor y pasar a los revisores. Y nuevamente, este proceso puede ser muy largo, pueden ser varios meses, y ahora se supone que es un poco más rápido porque tenemos estas revistas donde uno paga y se supone que debe ser un poco más eficiente, pero eso depende y como les digo, es muy difícil tener revisores de calidad. Y el dinero, la verdad, cubre los costos de producción, los costos de manejo de estos, porque la verdad es que los editores y los revisores generalmente no son pagados. Entonces, esto se hace por amor a la ciencia. Entonces, pues sí, la gente se demora, ¿no? Y claro, hay la percepción y la realidad de que el proceso es muy lento. Y claro, si recibes la primera comunicación en más o menos en 6 semanas, eso está muy, muy bueno, ¿no? Esto es en biología, en mi opinión, pero claro, pues alguien puede decir 6 semanas es mucho, y esto solamente para decirte sí o no, o sea, de si pasas al siguiente filtro. Entonces, bueno, eso cambia nuevamente de revista en revista y de disciplina. Nuevamente, se puede tener, después de la primera ronda de revisión, puedes tener una aceptación, puedes tener revisiones que les llaman mayores, ¿no? Revisiones grandes, o puedes tener revisiones menores, o de hecho te rechazan, o te pueden transferir. Esto es lo que estaba hablando antes, ¿no? De que pues eso es un monopolio, entonces te transfieren a otra revista que quizá es con un factor de impacto un poco menor o que donde aceptan más, entonces te transfieren a otra revista. Y muchas veces esto está bien, o sea, nuevamente en mi campo, siempre yo pensé, bueno, si es en economía y está en EconLit, está bien. Si está en salud pública y está en PubMed, está bien. Cuando estaba en México, en el Instituto Nacional de Salud Pública, ahí había unas categorizaciones, ¿no? De nivel 1, 2, 3, 4, que son estos cuartiles, ¿no? De factor de impacto. Y claro, quieres un factor de impacto más o menos alto. Obviamente el factor de impacto, por ejemplo, qué sé yo, la más alta, creo que Science tiene como 25. O sea, si publicas algo en Science, lo más probable es que el próximo año, en promedio, tu artículo se esté citando 25 veces. Claro, pero eso es muy, muy difícil publicar ahí, ¿no? Entonces yo recuerdo que la revista de Salud Pública de México, por ejemplo, tenía un factor de impacto justo por arriba de 1. Entonces quizá te lo publiquen en promedio. Si te lo publican en promedio, que te van a hacer una citación el próximo año quizá una vez. Entonces, claro, uno tiene que pensar nuevamente en esto, ¿no? De la probabilidad de que le acepten y del impacto y de dónde, ¿no? Entonces es una cuestión ahí de mercado, de oferta y demanda, de la calidad del producto y del precio que uno quiere pagar, no solamente en dinero, pero también en
en cuántas veces someterlo, en cuánto tiempo esperar y en cuánto también tener rechazo, porque obviamente el rechazo duele, ¿no? Porque nuevamente le están diciendo a uno, no, lo que tú hiciste no está suficientemente bueno. Entonces uno tiene que estar preparado psicológicamente para eso también. Y pensar que el rechazo es la norma, o sea, la mayoría de cosas se rechazan. Entonces uno tiene que pensar así, tiene que pensar realísticamente. La probabilidad más alta es de que me rechacen. Entonces tengo que pensar a cuántas revistas, entonces tengo que tener un plan, a cuántas revistas voy a enviar. Revista A, B, C, y si van a ser hacia arriba o hacia abajo, y podemos hablar de eso más, ¿no? De subirle el impacto porque estás mejorando por las revisiones de los comentarios, o de si ya quieres librarte de esto y pasar a la siguiente cosa, entonces te vas bajando de impacto. Bueno, los documentos obviamente que tienes que hacer es un documento revisado generalmente con todos los cambios, ¿no? Que quieres ahí mostrando los cambios con todas las modificaciones y una respuesta muy detallada por cada comentario que hizo el revisor. Tú das la respuesta y dices, sí, revisor, muchas gracias, estoy de acuerdo. Y en la página X, párrafo Y, ahí es donde dice este cambio basado en esto y esto y esto. Si realmente no estás de acuerdo y si realmente tienes bases para decir, no, revisor, con todo el respeto, no estoy de acuerdo y así es por qué. Pero es difícil, o sea, porque pues el poder es muy asimétrico, ¿no? El poder lo tiene el editor y el revisor. Entonces, a menos que tengas razones muy, muy fuertes y estés muy convencido de que el revisor está erróneo, tienes que ser muy claro. De otra forma, es muy difícil pasar, a menos que hagas... Si no haces todo lo que dicen los revisores, es difícil pasar. Claro, entonces no estás obligado a implementar las recomendaciones. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si estás en desacuerdo, más vale que presentes buena evidencia de por qué estás en desacuerdo. Como dije, puede haber otra segunda o tercera ronda dependiendo nuevamente de la revista, de la disciplina, y nuevamente puede ser que te acepten, ¿no? O más revisiones menores, rechazo, transferencia. Luego, bueno, pues ya, las galeras, es ya cuestión cosmética, ¿no? Asegurarte de que las tablas estén bien, de que estén bien alineadas, de inglés a español, muchas veces el punto y la coma para los decimales, cosas así, ¿no? Muchas veces el formato, ¿no? Revisión de inglés americano versus inglés del Reino Unido, cosas así, que pues son importantes, pero ya son relativamente fáciles, ¿no? Son cosméticas. Obviamente, si publicaste en acceso abierto, tienes que conseguir el dinero y luego, obviamente, quieres tener impacto. Entonces, claro, pues celebras, ¿no? En tu laboratorio, si puedes con una botella de champán, pero también, obviamente, en los medios, en tu página, en tu universidad. Y claro, te puede ayudar, obviamente, para propuestas adicionales y obviamente para políticas, ¿no? En lo que yo hago en economía de la salud, estoy involucrado mucho en salud sexual reproductiva, en cuestiones de VIH. Siempre estoy pensando, bueno, ¿cómo puede ayudar a la población, a la salud pública, ¿no? A las políticas de salud? Entonces, obviamente, uno tiene que pensar nuevamente ahí que muchas veces el artículo científico puede ser demasiado difícil. Entonces, claro, hay que quizás explicarlo de una forma más asequible, ¿no? Más sencilla para que un público general pueda entender de qué va. Para terminar, quisiera nuevamente recalcar que esto en general uno lo hace por amor a la ciencia, ¿no? Ser editor o ser revisor, son raras las revistas donde te pagan. Entonces, es muy importante que tu trabajo exhiba la pasión que sientes por la ciencia. O sea, si hiciste un súper buen experimento, eso no es suficiente. Tienes que explicarlo de una forma en que el entusiasmo se transmita a través de la palabra, a través de cómo elaboraste el artículo. Es muy importante. Si no es interesante, digo, oye, esto está aburrido, esto es como el otro que leí, como los otros 10 que leí, entonces, pues no, hasta luego. No quieres estar en
otro más del montón, ¿no? O sea, tiene que ser de alguna forma diferente. Y nuevamente, calidad e integridad, ¿no? Un trabajo serio, un trabajo honesto, un trabajo que realmente sea transparente, replicable, que esté basado en la ciencia, que esté basado en lo mejor, ¿no? En la tecnología de punta. A veces hay descuentos. Si uno está en un país de bajo ingreso, ingreso mediano, como Ecuador, uno puede tener descuentos en algunas revistas. Hay que estar al pendiente de esto, obviamente, porque, pues como dije, a veces son muy caras estas revistas. Y luego, claro, pensar si uno quiere el papel, si uno quiere lo que llaman el preprint antes de que llegue. Nuevamente hay algunas cosas que son interactivas ahora. Ellos mismos te ayudan a hacer unas cosas para difusión a nivel más general. En el futuro también, ahora yo no sé qué va a pasar con inteligencia artificial, porque eso está cambiando todo, ¿no? Entonces, estaban hablando colegas que pronto vamos a poder hacer revisión de paras con inteligencia artificial. Que yo sepa, no hemos llegado ahí todavía, pero pues quizá pronto vamos a llegar, ¿no? Porque pues lo que puede hacer la inteligencia artificial es realmente increíble y muchas cosas las hace ya mejor que lo que podemos los humanos. Entonces, esto va a ser interesante. El lenguaje es importante también, ¿no? Tener en cuenta un lenguaje, obviamente, que sea agnóstico a la hipótesis. Importante también tener un lenguaje que no sea sexista, un lenguaje que no sea racista, un lenguaje que sea realmente científico. Entonces, esas son cosas que son detalles, pero detalles importantes. Bueno, ya hemos pasado 1 hora y quisiera entonces hacer una pausa aquí y espero poder tener una conversación y cualquier pregunta, cualquier duda, estoy aquí para tratar de contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Realmente toda su experticia y conocimientos en todos estos temas son de gran relevancia para destacar este evento. Quisiéramos dar paso a los docentes de nuestra universidad que tengan alguna consulta, por favor. Para mantener un orden, vamos a levantar la mano y así poder aprovechar toda esta experticia, como les indicaba, que tiene nuestro expositor, el doctor Omar Galarraga. Tengo levantada la mano del máster Diego Tapia. Por favor, estimado máster, tiene la palabra. Muchas gracias, Carlita. Doctor, un placer saludarlo y muy amena la explicación que usted nos dio. De pronto, aparte de los tips que usted nos recomendó para de pronto publicar en revistas de alto impacto y más aún aquellas que son de una revisión bastante compleja, ¿qué podemos hacer nosotros, los investigadores momentáneos que estábamos en Latindex y queremos pasar ahora a revistas de Scopus, pero que de pronto no tenemos ese historial de haber publicado en revistas de Q1, Q2? A veces queremos de pronto escalar, no sé si las revistas de pronto digan, les digo, Tapia, déjame ver, todavía no he publicado ningún artículo en Q1. Algunos docentes en un doctorado que estoy en México me supieron que una de las estrategias que ellos recomendaban es que se trabajen con artículos como coautores secundarios, con otros doctores, para empezar como que a tener ese checklist de haber sido por lo menos ayudante, que dicen ellos. Es como que tú eres un ayudante de esta revista. Posiblemente después de 5 o 10 artículos, me dice, ya puedes lanzarte a ser autor principal, o de pronto lanzarte solito a escribir un artículo. No sé qué otro ejemplo más le podemos agregar a eso, porque en el ámbito personal se me hace un poquito complicado despuntar solo, por así decirlo, más aún en el tema que no es por desmerecer el tema de algunas profesiones, pero creo que algunas tienen más facilidades por el tema de datos. En ciencias sociales a veces se hace un poquito complicado por el tema de levantamiento de información, y más aún que hay revistas que piden a veces inclusive validaciones de los instrumentos. Uh-huh. Bueno, estoy de acuerdo en lo que dices. Es muy difícil pues saltar a las revistas más prestigiosas inmediatamente. Sin embargo, hay tanta información que, como te digo, yo he estado ya más de 10 años de editor y rara vez me guío por el nombre de alguien. O sea, rara vez, porque hay tantos colegas y en un área que uno creería que es relativamente pequeña, porque yo me dedico solamente a economía de la salud y conozco a mucha gente, estoy en muchas asociaciones
y rara vez veo un nombre que conozco. Yo no me guío por el nombre, pues me guío nuevamente por el producto. Entonces, la recomendación que te dieron los colegas de México me parece que es buena, pero no es porque tu nombre va a ser mejor. Yo creo que es porque si uno está de asistente de investigación o si trabaja con otros colegas que tienen más experiencia, uno va a aprender cómo presentar el tema mejor, o cómo hacer el experimento, o cómo pensar mejor en el tema de investigación. O sea, uno va adquiriendo experiencia que luego uno puede ir subiéndole el nivel y tener un mejor producto. No estoy totalmente de acuerdo que sea simplemente por el nombre. No es que eventualmente van a decir, porque es Omar le vamos a publicar y porque es Diego o Marco no lo vamos a publicar. No, es porque le van a publicar porque Marco hizo un buen experimento, le van a publicar porque Diego hizo un buen experimento y está bien presentado. Puede ser que uno piensa que hay cierto club, ¿no? Que le dejan entrar o no. No sé, la verdad. En mi experiencia es más por el trabajo, por la calidad y espero que así sea, ¿no? Ese es el ideal que queremos tener, que realmente sea una cuestión de meritocracia, ¿no? Que no sea una cuestión de qué universidad vengo, de qué nombre tengo, de qué trayectoria, porque claro, lo que hice hace 10 años puede o no puede ser indicativo de lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces no es que uno puede ahí, como dicen, dormirse en los laureles, ¿no? Y puede ser que sean gente joven con poca experiencia, pues tengan un experimento muy bueno o unas ideas muy buenas, que eso es lo que le interesa a una revista. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo parcialmente con esa recomendación. Doctor, a continuación tenemos también levantada la mano del máster Guillermo León Samaniego. Él es director de la carrera de medicina de nuestra universidad, que también tiene una consulta para usted. Profesor Omar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, debo felicitarle. Excelente su exposición. Nos da luces en esto de las publicaciones científicas. Usted ha dicho algo muy importante, que las instituciones superiores ya muy poco manejan las publicaciones y que este es un mercado muy, muy productivo, que de alguna manera están siendo manejadas por empresas vinculadas a bases de datos muy importantes, Elsevier, Wiley, y que en ciertos casos inclusive ellos son o se encargan de hacer una traducción para un lenguaje que sea apropiado para la revista que ellos manejan, ¿verdad? Y esto facilita la publicación o facilita que el investigador pueda tener una publicación, en el mejor de los casos, temprana. Porque generalmente los tiempos son largos en publicaciones de alto impacto, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta, profesor, va dirigida a qué tan confiable es estar de la mano de estas empresas que de alguna manera vinculan con las revistas de alto impacto, por un lado, y por otro, cómo reconocer que en realidad estas empresas que manejan la publicación son 100% confiables, y yo puedo decir, porque igual tienen un costo, ¿no es cierto? Entonces, no sé cuál es la experiencia luego de que usted ha estado en editoriales y todo, si nos podría guiar en este sentido, porque hay muchos casos en los que quisiéramos publicar y de pronto surge el escepticismo, ¿no es cierto?, de si hacemos o no lo hacemos. Yo creo que la realidad del mercado es tal que yo no creo que eso se puede cambiar. O sea, ya hay básicamente un monopolio, como lo mostré en los datos, y eso no se puede cambiar. Y ese monopolio es un monopolio ahora ya privado. Sin embargo, hay competencias, porque quizá, si queremos ser más técnicos, es un oligopolio en el sentido de que hay algunas empresas, ya mostré las 5 más grandes, pero hay otras más pequeñas que también compiten. Entonces, hay una competencia
donde, claro, se compite por tiempos de publicación, porque muchas revistas te dicen, oye, te publicamos en 3 meses o te publicamos en 6 meses. Y claro, por precio y por factor de impacto. Entonces, yo creo que ahí lo que uno tiene que tener cuidado es en estas revistas que te cobran mucho y tienen factor de impacto bajo o no las conoces, no están indexadas, no son, ¿no? Q1, Q2. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esas. Con las más grandes, yo creo que pues esas son las mejores revistas. O sea, las que tú mencionaste, Guillermo, y las que yo mostré, pues son las compañías grandes. Y pues sí, es un negocio, ¿no? Pero esa es la realidad de cómo es. O sea, muchas veces puede ser que, no sé, la pregunta que hiciste me da a entender como que no te quieres fiar de una compañía privada, pero ellos son los que tienen el mercado, ¿no? Es como, no sé, si solo hay un supermercado y necesitas un producto, pues tienes que ir al supermercado y comprarlo ahí. Entonces, si quieres publicar en estas revistas, pues ellos son los que venden el producto y tienen el mercado. Entonces, yo creo que ahí es una decisión si quieres o no quieres estar en eso, si puedes o no puedes. O sea, si es el producto de suficiente calidad para que te lo acepten y pues sí, no, yo no creo que ya se puede cambiar eso, ¿no? Esto es el resultado de años, pues se puede decir siglos, de cómo se ha venido desarrollando la ciencia. Pues sí, recientemente estuve leyendo algo de matemáticas y pues del siglo XVI y de cosas como había cuestiones de Laplace tuvo un resultado, pero ya lo había visto alguien antes, no me acuerdo quién era, creo que era, no me acuerdo, Euler o alguien, y lo escondió y dijo, sí, eso ya lo encontré, pero no voy a decir a nadie, entonces para que tú lo puedas publicar. Esto ya no es así, ¿no? Todo está ya abierto, nadie se guarda los resultados, claro. Es muy competitivo, entonces yo creo que es muy difícil ahora jugar en un nuevo mercado. Quizá cambie por inteligencia artificial, quizá cambie porque China es muy fuerte, pero pues sí, o sea, China también es un país capitalista, la verdad, a pesar de que se digan ellos mismos socialistas, pero es un país que también está por el mercado y está por el producto de calidad a bajo precio. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Ahora yo creo que ya están produciendo más y creo que hace pocos años ya se produjo más también comparable en chino que en inglés. Entonces también ahí va a haber una cuestión a 5 a 10 años donde van a empezar a cambiar las cosas, pero dudo que lo hagan por gratis. Correcto, gracias, Omar. A ti. Muchísimas gracias, estimado doctor. No sé si alguien más tenga alguna consulta para hacerle al doctor Omar, y aprovechando su intervención en este momento. Tengo a Máster Vivian Rojas para hacer la última consulta. Estimada Máster Vivian, bienvenida. Feliz noche para todos, doctor. Una pregunta, dada su experticia, ¿usted podría darnos algunas claves para identificar una revista depredadora? Sí, hay que tener cuidado. Yo creo que es importante nuevamente ver tu revisión de la literatura y fijarte en cuáles son las revistas en las que publicaron los trabajos que a ti más te impresionaron, los trabajos que son más importantes, y tratar de ir a esas revistas. Una revista que te dice, sí, te lo voy a publicar por poquito y muy rápido, tente cuidado, ¿no? Haz una buena investigación de la página web, de si es profesional, si mira quién está en el consejo editorial, quién es el editor, en qué universidades están, en qué país, quiénes son los que están en el consejo editorial. Mira las revistas, mira los archivos, ¿no? Cuántos años han estado. Mira la calidad del producto de los últimos meses o los últimos años. Ahora hay muchas revistas que quieren entrar y pues claro, es un negocio, entonces quieren tu dinero. Entonces tienes que tenerte cuidado, sí, no puede mandar cualquier cosa a cualquier parte. Es igual que también te invitan a estas conferencias, ¿no? Así que te pagamos si es
como dicen en inglés, ¿no? If it's too good to be true, ¿no? Si está demasiado bueno para ser verdad, ojo, porque dicen, te pagamos todo para ir a Europa. Pues hay que tener cuidado. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? Sí, en 3 meses te lo publicamos y solo nos pagas $500. Páganos de adelantado. No, tente cuidado. Tente cuidado, sí. Muchas gracias, trampas, doctor. ojo. Listo, muchísimas gracias. Realmente le agradecemos muchísimo, estimado doctor Omar, de quienes conformamos la Facultad de Investigación de la Universidad Estatal de Milagro, por brindarnos un tiempo en su agenda tan apretada que tiene, ¿verdad? Y con toda esta experticia que usted maneja. Muchísimas gracias a todos los miembros de la comunidad universitaria que se han dado cita el día de hoy. Recuerden que van a poder revisar este webinar en nuestro canal de YouTube, que estamos como UNEMI Divulga. Así que los esperamos nuevamente en todos los demás eventos. Muchísimas gracias de nuevo, estimado doctor. Es un gusto para nosotros haber contado con usted y esperamos verlo pronto.